Hola, soy Adalia Gutiérrez Lee. Te invito para que juntos trabajemos con nuestros hermanos y hermanas en Cuba. Cuba ha sido un misterio desde la Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro. Cuando el gobierno cubano se declaró socialista, las relaciones de Cuba con los Estados Unidos cambiaron. El embargo de los Estados Unidos a Cuba, seguida por la crisis de misiles, comenzó un patrón de desconfianza que ha durado más de 50 años. No nos sorprende que cuando los Estados Unidos y Cuba comenzaron a explorar las relaciones diplomáticas y la Embajada de los Estados Unidos se restituyó en agosto pasado, muchas personas de ambos países sintieron esperanza. Con la mejoría de las relaciones diplomáticas, ahora buscamos oportunidades para aprender más de nuestros hermanos y hermanas en Cuba. ¿Cómo han batallado en las décadas del comunismo? ¿Qué recursos tienen? ¿Podemos formar relaciones fraternales con ellos? Las iglesias bautistas americanas comenzaron su trabajo en Cuba en 1898. Bautistas del Sur y de las iglesias bautistas americanas se reunieron en Washington, D.C. para discutir el trabajo misionero en Cuba. Se decidió que Bautistas del Sur trabajarían en el occidente y los bautistas americanos en el oriente. En el siglo XX, iglesias, escuelas y hospitales fueron construidos. Sin embargo, después de la revolución y la implementación del comunismo, en 1961 en Cuba, los misioneros evangélicos abandonaron el país, así como muchos líderes y miembros de las iglesias bautistas. Quienes se quedaron padecieron detención, arrestos y algunos fueron forzados a trabajar en el campo por varios años. Las iglesias se tenían que registrar con el gobierno y cualquier reunión en casa o lugar público era prohibida. Los bautistas nunca se imaginaron que su fidelidad de sembrar el evangelio en esta época iba a producir una cosecha sin precedente. Con la caída del apoyo soviético a principios de los 90, el pueblo cubano padeció económica, social y espiritualmente. Cuba entró en carestía. El país estaba virtualmente paralizado. Las calles fueron vaciadas de vehículos y los mercados de comida. Se conoció como periodo especial, pero en la lucha por sobrevivir surgió un avivamiento espiritual. La gente comenzó a llenar las iglesias. En 1992, los cristianos le rogaron al gobierno que les dejara construir iglesias. El gobierno contestó: ¿por qué es tan especial construir un edificio? ¿Acaso no pueden orar en sus hogares? Y así lo hicieron. Dios usó los hogares para que el evangelio se extendiera. Las casas culto y casas de oración nacieron. El crecimiento de la iglesia cristiana en Cuba continuó hasta hoy, al grado que 70% de las iglesias en Cuba son casas culto y casas de oración. Las iglesias bautistas en Cuba quieren desarrollar y equipar líderes en discipulado, ministerio de jóvenes, plantación de iglesias, y nos han invitado a compartir recursos para esas tareas. Ministerios Internacionales tiene un equipo de misioneros y líderes de las iglesias bautistas americanas explorando formas de colaborar con las iglesias en Cuba. Mercy González, Madeleine Flores, Kathleen Vital Pierre, Melinda Bates, David y Joyce Reed seguirán viajando a Cuba 1 o 2 veces al año para colaborar en proyectos relacionados a sus ministerios. Hoy, una nueva iniciativa histórica comienza entre los Estados Unidos y Cuba, no solo política y económicamente, sino a través de relaciones fraternales que permitan el crecimiento del reino de Dios. Te invitamos a participar de esta visión y a servir juntos y fielmente en la misión de Dios.